Bendiciones. El tema que vamos a hablar hoy es un poco difícil, pero fascinante. Si Dios lo sabe todo, desde antes de la eternidad, debe saber también cada paso que damos. Así que nada de lo que hagamos lo sorprenderá. Por lo que cuando nos creó, también nos predestinó. Entonces, ¿cómo podemos entender según su palabra el libre albedrío? Hola, mi nombre es Awisa Natán. Hoy quisiera acercarlos un poco de manera muy resumida, intentando dar de la manera más sencilla, dentro de mis limitaciones, las 5 más importantes posturas de la predestinación. Efesios 1, 4, 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo nos muestra que no todos somos hijos de Dios y que aquí también aparece la predestinación. Todos los cristianos deberíamos creer en la predestinación, pero debemos saber de qué se trata. Hay dos términos que aparecen en la Biblia: presciencia de Dios y predestinación humana. La presciencia, que es el conocimiento previo de algo, lo vemos en Primera de Pedro 1:2, que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y la predestinación, que es bíblicamente hablando la decisión soberana de Dios de destinar a su creación para un objetivo concreto según el buen consejo de su voluntad. Es importante tener claro que la predestinación se ve en toda la Biblia, es decir, no es una doctrina nueva o extraña. Los que han estudiado este tema han hablado de básicamente 5 puntos de vista diferentes. Los vamos a resumir muy rápidamente para tratar de entenderlos sin profundizar y que se vuelva un tema demasiado pesado. Primero, el pelagianismo, que se basa en los estudios de Pelagio. Es una doctrina que dice que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios y de la salvación. Por eso no necesita del Espíritu Santo. Es decir, el hombre es capaz de lograr la salvación por sí mismo. Esto básicamente es una herejía, pues igual que le quita importancia al sacrificio de Jesús, pone en nuestras propias fuerzas la salvación. 2. Otros estudiosos crearon el semipelagianismo, que se convertiría más adelante en el arminianismo. Uno de los que creía en esta doctrina era el respetado teólogo John Wesley y, por supuesto, Jacobo Arminio. Esa doctrina dice que el hombre necesita a Dios para tener conciencia de salvación, pero el mismo hombre puede buscar a Dios y así salvarse también por elección propia. Esto tiene su fundamento en la idea de la responsabilidad humana, es decir, en la idea de que el hombre es libre de escoger. Aquí surge una pregunta. Entonces, ¿Dios no sabía que determinada persona se iba a salvar? Ellos lo resuelven diciendo que Dios conoce el futuro, presciencia. Entonces, Dios miró al futuro y vio quién lo iba a escoger, y así decidió desde el principio salvar a los que igual lo iban a escoger a él. Resuelve el tema de la responsabilidad humana, pero deja en entredicho la soberanía de Dios, pues a Dios le tocaría consultar el futuro para saber a quién puede salvar y a quién no. Tercero, ahora tenemos el agustinianismo,
lo que más tarde se convertiría en el calvinismo. Y sus principales representantes son Agustín de Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero y Charles Spurgeon. Esta doctrina dice que Dios escogió desde antes de la eternidad a los que iban a ser salvos por su soberanía. La pregunta de un cristiano no es si nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino cómo fue que nos escogió. Porque si un cristiano no cree en la omnisciencia de Dios, es porque no tiene clara la naturaleza más que eterna de Dios. Es decir, al ser Dios el creador de todo lo visible y lo invisible, también creó la eternidad y por consiguiente lo conoce todo. Romanos 9, 11, 24 dice: pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si a Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él mismo preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Es decir, algunos dicen: pero Dios es injusto porque no salvó a todos. Pero en realidad no es injusto porque ninguno lo merecía. Antes salvó a algunos por pura gracia. Dios hubiera podido crear la eternidad y luego destruirla y ya. ¿Quién le puede decir a Dios lo que debe o no debe hacer? Es decir, era imposible que el hombre se salvara, pero Dios decidió salvar a algunos. Lucas 18:26 dice: los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es que si alguien quiere ser salvo es solo porque Dios lo escogió. Mejor dicho, a todos los que no fueron escogidos simplemente no les interesa la salvación. No hay quienes no fueron escogidos pero querían ser salvos. Esto no existe. Porque el hombre en su naturaleza pecaminosa no quiere nada de Dios. Si no es porque Dios mismo nos pone el deseo, ningún hombre buscaría a Dios. Romanos 8, 28, 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, aquí vemos lo que habíamos hablado al principio de la presciencia,
También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, semejantes a Jesús. Primera de Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Refiriéndose a esto mismo en el Antiguo Testamento, dice en Deuteronomio 7, del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, en el próximo estudio hablaremos de los otros dos puntos de vista del cristianismo acerca de la predestinación. Gracias y bendiciones.